¿Cómo crear el administrador comercial o business manager de Facebook para poder hacer publicidad de manera profesional dentro de la plataforma? Mi nombre es Edgar Zambrano y este es un canal dedicado a todo lo que tenga que ver con marketing digital, redes sociales, el crecimiento de nuestros negocios en Internet y la creación de nuevos negocios online. Para esto, lo primero que vamos a hacer es irnos directamente a business.facebook.com/overview. En esta parte, pues básicamente lo que nos va a mostrar Facebook es qué es el administrador comercial y para qué lo podemos utilizar. Aquí dice, con Meta Business Suite o el administrador comercial de Meta podrás hacer lo siguiente: supervisar todas tus páginas, cuentas y activos comerciales en un solo lugar, crear, administrar fácilmente anuncios para todas tus cuentas, hacer un seguimiento de lo que funciona mejor en las estadísticas del rendimiento. Básicamente lo que nos dice Facebook aquí es que nosotros podemos administrar nuestras páginas de negocio o fanpage, nuestras cuentas de Instagram, nuestras cuentas de WhatsApp, nuestras cuentas de pago, métodos de pago, quienes pueden manejar o interactuar dentro de nuestro negocio. Podemos manejar y tener un mayor control de las estadísticas de los anuncios publicitarios, porque si lo hacemos de otra manera, por ejemplo, dándole clic en el botón azul de las publicaciones, no vamos a tener la posibilidad de tener esas estadísticas más concretas y poder escalar nuestros anuncios publicitarios. Entonces, esto es una herramienta ya para que empieces a hacer publicidad de manera profesional, tanto para Facebook como para Instagram, y que tus anuncios publicitarios empiecen a crecer y que empieces a tener mejores resultados. Si nosotros nos venimos aquí básicamente lo que nos dice Facebook es qué es el administrador comercial. Les voy a leer un poquito para que lo entendamos mejor. El administrador comercial de Meta es una herramienta que te ayuda a administrar los permisos de tu cuenta comercial de Meta. La cuenta comercial de Meta es donde se concentran tus páginas de Facebook, perfiles de Instagram, cuentas publicitarias y otros activos comerciales. Además, te ayudan a administrar los permisos que tienen los usuarios, así puedes mantener el control de la seguridad y la privacidad de todos tus activos comerciales en el ecosistema de Meta. Esta es una palabra que, si se dan cuenta, se repite bastante, y los activos básicamente es qué es lo que tiene mi empresa, ¿sí? Entonces hablamos de activos como las fanpages o las páginas de negocio, las cuentas de Instagram, las cuentas de WhatsApp, los métodos de pago, tarjetas de crédito, tarjetas de débito con las que podemos hacer pagos dentro de nuestra plataforma, las personas que pueden interactuar o que tienen algún poder para poder hacer publicidad, para poder hacer pagos, para poder administrar nuestras páginas de negocios. Y pues ya ahí podemos agregar, por ejemplo, socios, podemos agregar empleados, podemos agregar las personas que se encargan de la contabilidad, o personas que se encargan de los pagos, a las personas que se encargan de la publicidad. Bueno, todo esto lo podemos hacer dentro del administrador de anuncios, dentro del Business Manager de Facebook. Entonces, estando aquí de nuevo, nos devolvemos a business.facebook.com/overview. Aquí en esta parte vamos a tener esto que dice: empecemos con las herramientas empresariales de Meta. En esa sesión, se te redirigirá automáticamente a la herramienta adecuada para ti. Aquí, si nosotros ya tenemos una cuenta publicitaria, pues simplemente vamos a ir a Meta Business Suite, pero si estás aquí en este video, seguramente es porque vas a crear hasta ahora tu primera cuenta publicitaria. Entonces lo vamos a hacer paso a paso, te voy a llevar de la mano. Comercial, vamos a dar clic en crear una cuenta. Aquí vamos a colocar el nombre de nuestro negocio. En este caso, pues yo voy a colocar aquí el nombre, mi nombre. Vamos a colocar tu nombre. Este corresponde al nombre de tu perfil de Facebook. Recuerda que para crear un administrador comercial ya debes de tener un perfil de Facebook creado. Entonces yo lo que voy a hacer es colocar mi nombre, que es el que aparece tal cual en mi perfil de Facebook. Y importante que el perfil de Facebook con el que vas a crear el administrador comercial ya tenga algún tiempo, ya tenga algún recorrido, que no vaya a ser un perfil 100% nuevo, que lo hayas creado hace un día, hoy mismo o hace 2 días, sino que ya tenga unos 2-3 meses de recorrido como mínimo, porque si no, lo que va a hacer es que cuando tú montes tu primer anuncio publicitario, Facebook lo va a tomar como spam y te puede bloquear las cuentas publicitarias. Entonces, que ya sea un perfil que ya tenga un recorrido como tal. Aquí en la parte de abajo vamos a colocar el correo electrónico. Yo simplemente voy a colocar para el ejemplo, listo, ejemplo y vamos a darle clic en enviar. Cuando nosotros le damos clic en enviar, aquí nos va a salir un aviso que dice: a tu correo electrónico hemos enviado un correo para que confirmes la creación de esta cuenta comercial. Entonces lo que vamos a hacer es ir directamente al correo electrónico y aceptar y darle clic al link que nos va a aparecer en el Gmail o en el correo electrónico.
Una vez ya demos clic en ese correo electrónico o en ese link, nos va a mandar directamente a esta página, a esta opción que dice configuración del negocio. Si no te manda aquí directamente, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es escribir esto como tal. Facebook, voy a tacharlo, vamos a borrarlo. Vamos a escribir esto como tal en la barra de búsqueda. Entonces escribimos https://business.com.facebook.com. Aquí en la descripción les voy a dejar el link para que ustedes vayan directamente. Entonces van a llegar a algo como esto, ¿sí? Yo aquí en este caso ya tengo creado varios negocios como tal. Entonces me voy a ir el que acabamos de crear. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es agregar las personas. Este es como el back office de nuestro nuevo negocio. Aquí pues les va a aparecer el nombre de su nuevo negocio y todo esto ustedes lo van a tener 100% en blanco. Yo voy a tratar de llevarlos paso a paso para que configuremos desde de principio al fin hasta que podamos hacer nuestro primer anuncio publicitario. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a donde dice usuarios y vamos a dar donde dice clic en personas. ¿Qué son las personas? Son los perfiles publicitarios o los perfiles de Facebook, nuestros perfiles personales que van a tener acceso voy a cerrar todo esto, regálame un momentico para no enredarlos, listo. Son las personas que van a tener acceso para controlar nuestro negocio dentro de Facebook. Mi recomendación es que siempre por lo menos coloquemos por lo menos 2 personas que puedan controlar y que puedan agregar y que puedan ser administradores. ¿Por qué? Porque puede ser que nuestro perfil de Facebook lo bloqueó, se borró, nos robaron la cuenta y vamos a perder el acceso a toda la información que tenemos dentro de nuestro negocio comercial. Entonces, por lo menos se agregan 2 personas, ¿sí? Pues, en mi caso, yo por lo general agrego a mi esposa y agrego otro perfil personal que tengo, ¿sí? Pero siempre agrego mi perfil principal, otro perfil y agrego como mínimo a mi esposa, ¿sí? Cuando nosotros creamos, aquí podemos agregar personas, por ejemplo, que sean socios, podemos agregar empleados que controlen únicamente la publicidad, que puedan ver únicamente estadísticas. Podemos agregar personas que se encarguen de las finanzas. Entonces ustedes tienen que empezar a verificar si tienen pues ya una organización grande, a qué personas le quieren dar acceso como tal. Pero si están empezando, muy seguramente pues ustedes van a ser los que van a controlar, pero mi sugerencia es que siempre agreguen a una persona más. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente vamos a dar clic en agregar, vamos a colocar el correo electrónico de la persona o de la persona que vamos a agregar como tal. En este caso, lo primero que tenemos que agregar es nuestro perfil. O sea, tenemos que agregar a Edgar Zambrano Cruz, que es nuestro perfil personal. Entonces aquí vamos a colocar el correo electrónico con el que tenemos creado nuestro perfil personal. Bueno, vamos a agregar, aquí pueden ustedes agregar cuantos correos quieran, no hay ningún problema, de las personas a las que quieren agregar como tal. Y cuando ustedes le dan clic en siguiente, lo que va a pasar es que aquí en el perfil de las personas va a llegar en la campanita una notificación que dice usted ha sido invitado a ser parte de tal negocio. Cuando nosotros le damos clic en siguiente, aquí nos va a hacer unas preguntas, ¿cierto? Dice si queremos crear un perfil básico, si tenemos aplicaciones integradas, vamos a decirle que no, en este caso yo asumo que no, si ustedes tienen pues van a colocarlas. Si quieren dar un control total, en este caso si ustedes los accesos que están creando, por ejemplo si es su perfil personal, el perfil de su socio principal, pues simplemente vamos a colocar aquí vamos a dar clic en administrar. Listo, dice, para proteger tu cuenta comercial te recomendamos que limites el número de personas que tienen control sobre este negocio. Mi recomendación es que mínimo sean 2, que ustedes no vayan a agregar tantas. Seguramente aquí me está saliendo el error porque agregué 2 correos electrónicos, pero si lo vuelvo a dar y vuelvo aquí a darle ninguno y le digo administrar, tarea confiable. Bueno, esto es una alerta que nos da Facebook, pero pues bueno, lo importante es que nosotros agreguemos como 2 para que en caso de que se pierda un perfil tengamos acceso por otro lado. Si damos clic aquí en finanzas, pues aquí en opciones avanzadas, aquí nos va a salir como un perfil que se llama finanzas y aquí si por ejemplo nosotros podemos seleccionar que solo ver y aquí nos va a dar la descripción de qué puede hacer y si sea administrador aquí nos va a dar la opciones de que puede manejar. Aquí simplemente vamos a dar siguiente y lo que les digo aquí a la persona que nosotros queremos invitar le va a llegar una notificación, vamos a darle clic
y vamos a aceptarla como tal. En ese momento ya vamos a tener agregado pues nuestro perfil, como mínimo nuestro perfil, pero la recomendación es que tengamos otra persona aquí agregada. Bueno, aquí en este caso no tenemos activos. Ya ahorita vamos a volver de nuevo aquí a esta parte para agregar los activos. Recuerden que al principio les dije que los activos eran las páginas de Facebook, el Instagram, el WhatsApp y todo esto. Entonces vamos a seguir más adelante y vamos a empezar a agregar las páginas que nosotros vamos a manejar desde este perfil de Business Manager. Entonces vamos a dar clic aquí en cuentas, vamos a ir clic a páginas. Y aquí simplemente pues lo que vamos a hacer es agregar la fanpage o la página de negocios que ya tenemos que tener creada, ¿no? Si ustedes no tienen creada todavía su fanpage, les voy a dejar un video aquí en la parte de arriba de cómo pueden crear su fanpage, cómo pueden crear el Instagram, y aquí lo que vamos a hacer es agregarlo. Vamos a darle clic en agregar y vamos a seleccionar agregar una página. En este caso, lo que nosotros tenemos que buscar es la página que queremos agregar. Aquí, pues, en este caso yo voy a seleccionar Edgar Zambrano. Simplemente le doy clic y le voy a dar clic en agregar página. Yo no lo voy a agregar, pues ya tengo configurado mi administrador comercial. Simplemente estoy haciendo el ejemplo como tal. Aquí ya tendríamos configurado y agregada la página. Después vamos a ir a donde dice cuentas de Instagram. Ya tenemos que tener creada nuestra cuenta de Instagram. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a dar clic en siguiente. Vamos a darle clic en conectar tu cuenta de Instagram y aquí nos va a mandar directamente a la página de Instagram, que nos va a pedir que nos loguemos, que seleccionemos la cuenta con la cual queremos configurarnos, simplemente con la cual queremos loguearnos, simplemente vamos a dar clic en entrar. Aquí me va a salir un error, pero ustedes pues simplemente lo que van a hacer es que se van a loguear y van a colocar el correo electrónico, la contraseña y van a dar clic en entrar. Una vez den clic en entrar, les va a quedar agregada la cuenta de Instagram aquí en este nuevo negocio o en este negocio comercial. Lo tercero que vamos a hacer es agregar las cuentas de WhatsApp. ¿Qué son las cuentas de WhatsApp? Las cuentas de WhatsApp son lo que es a donde nosotros vamos a dirigir la publicidad cuando le vamos a decir a Meta que cada vez que las personas den clic en el anuncio, nos escriban por WhatsApp. Entonces aquí podemos agregar varias cuentas, podemos agregar 2, 3, 4, 5 cuentas, pero pues me imagino vamos a empezar con una sola, entonces simplemente vamos a hacer lo mismo, agregar cuenta de WhatsApp, vamos a seleccionar en este caso el país, yo estoy en Colombia, vamos a colocar el número telefónico y vamos a colocar el número telefónico y vamos a dar clic en continuar. En este momento a nuestro WhatsApp va a llegar un código de verificación que no lo va a pedir, simplemente lo que vamos a hacer es escribirlo aquí en la plataforma y ya vamos a tener vinculada nuestra cuenta de WhatsApp. Entonces con esto ya tendríamos un usuario que puede controlar nuestro negocio, ya tendríamos una fanpage que sería un activo, los activos que serían la fanpage, la cuenta de Instagram y un número de WhatsApp configurado. Vamos a bajar aquí donde dice seguridad de la marca, vamos a dar clic en donde dice dominios. Esto es en el caso de que ustedes tengan página web. Si ustedes ya tienen página web y van a empezar a dirigir tráfico desde Facebook a la página web, entonces les recomiendo que agreguen aquí su dominio. Esto lo que va a hacer es que Facebook va a tomar ya pues mucho más serio nuestro negocio y ya va a saber directamente hacia dónde vamos a dirigir. Vamos a darle clic en agregar. Vamos a decirle solicitar acceso a un dominio. Vamos a colocar, por ejemplo, el nombre de nuestro dominio. Aquí dice acceso parcial, dice enlace al dominio, alcance al dominio, ver información de eventos y control del dominio. Esto lo utilizamos básicamente para cuando nosotros vamos a dirigir tráfico directamente a nuestra página web. Si nosotros tenemos una tienda online, si ya tenemos una página donde pueden hacer las personas compras, donde tenemos, por ejemplo, un formulario donde las personas se registran. Si ustedes no tienen un dominio, entonces no hagan este paso y más adelante más bien lo podemos mirar a fondo. Pero si ya tienen un dominio como tal, agréguenlo y le dicen aquí solicitar acceso. Aquí en este momento, aquí lo que nos va a salir es que, bueno, esto es porque yo ya lo tengo agregado en otra cuenta publicitaria, pero aquí lo que les va a decir es que copien un código y que vayan y lo agreguen a su dominio como tal. Esto ya es un paso más profesional, pues si no tienen dominio les recomiendo que lo saltemos como tal. Después de esto,
Vamos aquí a bajar donde dice información del negocio. Y aquí en información del negocio vamos a agregar toda la información correspondiente a nuestro negocio. Información de facturación, nombre, dirección, NIT o bueno, documento de identificación. Y para eso simplemente vamos a llenar todo este formulario. Aquí aparece pues nombre legal del negocio. Simplemente le vamos a dar editar. Colocamos el nombre del negocio, el país donde funciona, la dirección, la ciudad, la provincia, el código postal, el número telefónico, sitio web del negocio si lo tenemos y identificación fiscal es opcional. Pero si nosotros queremos que Facebook nos facture directamente a nuestra empresa, mi recomendación es que coloquemos aquí el NIP de la empresa como tal. Vamos a dar clic en guardar y después vamos a venir aquí a la parte de arriba donde dice cuentas publicitarias. Y aquí, pues bueno, yo ya tengo aquí configurado esto, pero ustedes simplemente lo que van a hacer es darle clic en agregar y aquí vamos a dar clic donde dice crear una cuenta publicitaria. Aquí vamos a colocarle un nombre, en este caso vamos a colocarle cuenta Prueba Edgar. Ustedes, mi recomendación es que coloquen cuenta publicitaria y el nombre de su negocio, que van a seleccionar la hora horaria, la zona horaria. Yo en este caso estoy en Colombia y aquí es bastante importante, fíjense en esto porque aquí dice divisa. En este caso yo selecciono siempre peso colombiano, pero por lo general aquí está como predeterminado dólar estadounidense. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes van a hacer publicidad, si está seleccionado dólar estadounidense y ustedes colocan 10.000, por ejemplo, si están en Colombia y colocan 10.000, quieren hacer pauta de 10.000 pesos, pues se les va a ir $10.000. Y si su tarjeta de crédito está abierta, pues se les va a gastar $10.000, que esto es pues bastante. Entonces, pilas con esto, siempre cerciórense de que seleccionen la divisa de su país para que no vayan a tener inconvenientes. Vamos a dar clic en siguiente. Dice, esta cuenta publicitaria se usará para mi negocio como tal. Esto es en el caso de ustedes, mi negocio Edgar Zambrano Cruz. Vamos a dar clic en crear. Y aquí es donde vamos a agregar los métodos de pago. Ojo, aquí nos pregunta que agregar personas y establecer permisos. Recuerda que yo les dije que ustedes agregaran como mínimo a 2 personas. Por ejemplo, este administrador, este negocio comercial tiene estas 2 personas. Y aquí nos está diciendo que quién puede controlar, quién va a controlar esta cuenta publicitaria. Entonces vamos a seleccionar esta y esta. Yo voy a seleccionar las 2 para lo mismo, ¿no? En caso de que se me bloquee un perfil, el otro perfil tenga el acceso para controlar la información de la cuenta publicitaria. Dice acceso parcial, dice administrador de campañas, yo lo voy a aprender. Y administrador de la cuenta publicitaria, lo voy a aprender. Voy a tener una administración total con estas 2 cuentas. Vamos a dar clic en asignar y listo, dice cuenta creada correctamente. ¿Listo? Aquí nos haría falta agregar el método de pago. Vamos a darle clic aquí en cerrar. Seguro que quiere salir, le voy a decir que sí. Y aquí vamos a buscar la cuenta publicitaria que acabamos de crear. Esta fue la que yo acabé de crear. Vamos a darle clic. Aquí vamos a verificar que ya estamos dentro de la cuenta publicitaria. Este es el identificador de la cuenta publicitaria y vamos a darle clic aquí en esta flechita y vamos a darle clic donde dice ver métodos de pago. En este caso, esta cuenta no tiene métodos de pago. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agregar y configurar los métodos de pago con la que vamos a hacer publicidad dentro de esta cuenta publicitaria. Entonces, así configura tu cuenta. Solo tienes que agregar tu primer método de pago y la información de facturación. Vamos a darle clic en empezar. Vamos a seleccionar aquí ubicación y divisa Colombia, divisa peso colombiano. Recuerden, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Zona horaria, pues en este caso yo estoy en Bogotá. Vamos a darle clic en siguiente. Y aquí pues nos dice información comercial y fiscal, agregar una dirección o identificación fiscal. Aquí pues vamos a darle clic, vamos a colocar el NID de nuestra empresa en caso de que lo tengan y quieran que Facebook les facture directamente a su empresa. Estoy sujeto a régimen común de IVA, entonces para que cuando les cobren les incrementen el valor del IVA de su país y eso después lo puedan descontar de sus impuestos como tal. Yo no lo voy a crear, me salí, qué pena con ustedes, vengo acá. Y vamos a seleccionar tarjeta de débito o crédito. En el caso de que ustedes no tengan tarjeta de crédito o débito, les voy a dejar aquí en la parte de arriba cómo poder pagar con Efecti, OXXO o con otras opciones como tal. En este caso yo voy a seleccionar tarjeta de crédito y débito. Vamos a darle clic en siguiente. Y aquí vamos a colocar el número de la tarjeta, el nombre de la tarjeta de crédito, en este caso Edgar Zambrano. La recomendación pues que la tarjeta de crédito sea de nosotros. Edgar Zambrano. Aquí el número de la tarjeta de crédito
aquí la fecha de vencimiento 26, 30 y aquí el código de verificación que aparece por la parte de atrás de nuestra tarjeta de crédito. Vamos a darle clic en guardar. Bueno, esto pues yo estoy colocando datos erróneos, le damos clic en guardar y ya vamos a tener la cuenta publicitaria configurada para que Facebook vaya y nos cobre nuestros anuncios publicitarios. Por último, vamos a volver aquí a la parte de arriba, vamos a dar clic en donde dice personas. Aquí pues ya tenemos que tener agregado a las personas y vamos a darle clic en donde dice agregar activos. ¿Qué son los activos? Recuerde, la fanpage, el Instagram, el WhatsApp, la cuenta publicitaria y las cuentas, los medios de pago. Entonces vamos a empezar a agregar, miren, aquí dice asignar activos a Edgar Zambrano Cruz. Si seleccionamos pero si nos paramos aquí, dice agregar, qué pena, si nos paramos aquí, le decimos agregar activo, entonces también asignar activos a Tefi Palacios. En este caso yo me voy a parar en el mío, le vamos a decir agregar activos y vamos a empezar a seleccionar. En este caso pues ustedes van a tener solamente una fanpage, entonces ¿qué van a hacer? Se paran en páginas, van a buscar la página que van a agregar, le dan clic y aquí van a aprender qué acceso va a tener Edgar Cruz en esta página. Entonces va a tener acceso a las tareas, contenido, actividad de la comunidad y crear anuncios, estadísticas y acceso a Facebook. Vamos a seleccionar todas en este caso porque yo soy el administrador y vamos a darle clic en guardar cambios. Lo mismo vamos a venir aquí en cuentas publicitarias. Recuerda que acabamos de crear una cuenta publicitaria. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a buscar y vamos a darle permiso a este usuario para que venga y controle la cuenta publicitaria 100%. ¿Qué hacemos? Le damos clic en guardar. Después vamos a ir a cuentas de Instagram. Vamos a seleccionar la cuenta que nosotros queremos agregar, en este caso, por ejemplo, sería esta. Vamos, pues la cuenta que corresponde al negocio, vamos a seleccionar prender todo y vamos a seleccionar prender todo y vamos a darle guardar cambios. Por último, nos quedaría, bueno, páginas, cuentas de negocios, cuentas publicitarias y, bueno, en este caso no tenemos catálogos ni píxeles. Ya con esto terminaríamos, daríamos clic en guardar cambios. Si yo vengo acá, vamos a dar configuración del negocio de nuevo. Y aquí hay algo más que de pronto ustedes pueden tener en cuenta para más adelante la configuración y todo esto, y es por ejemplo los orígenes de datos. Estos son cosas que no pueden hacer en ningún otro lugar, y es por ejemplo si nosotros queremos crear una tienda online dentro de Facebook, queremos agregar pixel a nuestra página de negocios. Si ustedes quieren saber más acerca de esto de los catálogos, les voy a dejar aquí en el video en la parte de arriba un video de cómo crear el catálogo de su negocio para Facebook y para Instagram, cómo crear y cómo configurar los píxeles dentro de su negocio, de su tienda online, cómo crear eventos. Toda esta información se las voy a dejar aquí arriba. Todo esto pues ya es más avanzado. Simplemente queríamos era configurar nuestro negocio o nuestro perfil profesional y decirles cómo hacer su primer anuncio. Entonces, una vez ya tenemos configurado todo esto, nos vamos a venir aquí a las tres rayitas, vamos a venir aquí donde dice administrador de anuncios y aquí vamos a darle clic en crear. Como va a ser el primer anuncio que ustedes van a crear, yo aquí en la parte de arriba les voy a dejar cómo crear mi primer anuncio dentro de Meta. Vaya, mírenlo, les recomiendo que lo miren, que lo sigan paso a paso y creen su primer anuncio. El primer anuncio que yo les recomiendo crear dentro de Meta es un anuncio para crecer nuestra página de Facebook o para crecer nuestro Instagram. Esto va a hacer que las personas tengan más confianza con nosotros y pues vamos a invertir $1, unos cuantos dólares para hacer crecer y empezar a generar ventas dentro de internet. Entonces voy a dejar este video hasta acá. Vayan y miren el video, se los dejo acá en la parte de arriba. Compártanlo si tienen alguna duda, si tienen algún inconveniente, algún problema, comenten en este video qué les está sucediendo. No olviden suscribirse, compartir el video, llevar este video pues a las personas que crean que a ustedes les pueda ser útil y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao, mil bendiciones y muchos, pero muchos éxitos.